Hace unos días tuve una plática con José Antonio Márcico, ex jefe, ex cliente y buen amigo, a quien agradezco mucho de lo que he aprendido en el mercado de el bienestar. Y comentábamos cómo hace unos 6, 7 años más o menos, los índices de éxito eran muy diferentes a los que se busca ahora. En aquella época lo que buscábamos era que el personal que contratábamos llegara a tiempo y que pasara lista en los diferentes servicios que otorgábamos. Eso era suficiente. Y con base en eso, muchas de las organizaciones, grandes organizaciones de 1,000, 2,000, hasta 12,000 empleados aquí en el país, hacían grandes campañas de comunicación llamando un éxito a su programa de bienestar. En fin, eso era lo que se atendía y lo que se buscaba. El tiempo ha cambiado. Nos llegó una pandemia, crisis económica, cambios de modo de ver la vida, sobre todo nuestra salud. Y eso empuja a ver nuestros programas y cómo los gestionamos y qué es lo que buscamos de una forma muy diferente, tomando en cuenta que ahora tenemos grandes herramientas tecnológicas que nos ayudan a hacerlo mejor, más rápido y con una extensión más grande, no solamente de terreno, sino del terreno de salud y de productividad. Esto es el show de Maxioma. Comenzamos. Este es nuestro folleto de esta semana. Vamos a tratar de contestar algunas de esas preguntas. Nos dimos cuenta al poner esta información que era un poco ambicioso tratar de atacar esos áreas, hablar de necesidades, capacidades de la organización o del mercado y luego ver este flujo muy interesante que viene del área de marketing digital, de cómo gestionar programas digitales, lo cual yo creo que lo vamos a ver la siguiente semana. Esta va a ser la parte uno, abril 6 y la siguiente semana veremos la parte 2. Aprovecho para enviar un saludo al Consejo Empresarial de Salud y Bienestar, quien eh, pues tuvo la genial idea, obviamente en respuesta a la pandemia, de hacer estas charlas, lo cual ha venido muy bien para muchos de nuestros colegas que hacen lo mismo semana a semana, compartiendo lo que nos gusta hacer y lo que ofrecemos para mejorar el bienestar y la productividad y desempeño de empleados e individuos. Muy bien, bueno, para esto hemos puesto unas láminas. Vamos a ver cómo se ven aquí. Um, ok, ahí está perfectamente. Y déjenme hacerla más grande. Perfecto, aquí está. Acabo de descubrir algo. Muy bien. Gestión de salud y productividad organizacional. En la parte uno, en nuestra serie de gestión, tenemos diferentes series de conocimiento y servicios. Si se acuerdan, cubrimos gran parte de la serie de mentalidad que atacaba a áreas muy, muy importantes del individuo en relación a su mejora de mentalidad y productividad, cuestiones de identidad, cuestiones de crecimiento personal, etcétera. Ahora estamos viéndolo a la organización y por esto esta serie se llama Gestión. Y los retos de ahora son muy diferentes a los retos que teníamos antes. De eso ya hemos hablado al principio de este año. Esto es un resumen de lo que compartimos aquí en aquella sesión y son puntos que no realmente cubren todos los retos de todas las organizaciones. Creo que son los más relevantes para muchas organizaciones. Quizás las pymes tienen otros retos que las compañías grandes. Los entrepreneurs tienen otros retos que las compañías pymes, etcétera. Pero creo que esto de alguna manera se materializa y representa en diferentes tamaños y estilos de organizaciones. Por ejemplo, ser flexibles al considerar diferentes modelos de negocio. Si los canales de venta ya han sido impactados por la pandemia o las crisis económicas, eh, y muchas de las organizaciones se han ido a canales digitales, pues esto obviamente disrumpe y desorganiza o reorganiza obviamente cómo operan muchas de las organizaciones. Enfrentar la incertidumbre, que es algo que hemos hablado muchísimo aquí, eh, una de las constantes de nuestro universo, de nuestra realidad, de nuestra vida, es el constante cambio. Esto no quiere decir que no hay que planear, pero hay que ser sumamente flexible para entender que
quizás lo que estamos planeando va a cambiar dentro de pronto. Y esto hay que verlo por varias lupas u ópticas, la parte financiera, operativa y organizacional. Hablando de la organizacional, otro reto es adaptar y adoptar un modo de trabajo híbrido. Muchas organizaciones han regresado a sus oficinas, pero creo que ninguna, dentro de lo que yo sé, y obviamente mi información es muy particular, ninguna de las organizaciones que conozco han regresado a sus lugares de trabajo exactamente como estaban antes de la pandemia. Y esta parte híbrida, yo creo que tú, ¿no? Como la mayoría que nos siguen, tienen reuniones, por ejemplo, a través de Zoom o plataformas similares, ¿no? Las reuniones presenciales seguramente han disminuido, los viajes han disminuido o han cambiado, ahorita están regresando, en fin, esta forma de comunicarnos, de colaborar, ha cambiado utilizando ahora todas estas herramientas tecnológicas que, por ejemplo, yo estoy utilizando en este momento. Otro reto es asegurar que los equipos tengan lo que requieren para su alto desempeño. Debido a estos modelos híbridos, las necesidades de los individuos, por ejemplo, la mía, ha cambiado, ¿no? Y entonces yo tengo que ver a mi nivel qué es lo que necesito para seguir trabajando y mejorando mi trabajo. Pero mi jefe o jefa, en este caso mis clientes, eso me encantaría, sería interesante que ellos también, o más bien, yo creo que el ejemplo no fue bueno. Si yo estuviera en una organización y tuviera varios supervisores arriba de mí, esas personas deberían estar viendo principalmente qué es lo que todos necesitamos para que nosotros seamos productivos y desarrollemos una alta desempeño en nuestro trabajo, ¿no? Esto quiere decir no solamente la parte de bienestar, de salud, herramientas de trabajo, sino simplemente cómo está nuestra vida holística. Y esto no quiero decir que rompamos la barrera de la privacidad, pero entre más compartamos, ¿no? Como líderes en relación a qué está pasando en nuestra vida, podemos abrir los canales de comunicación para escuchar a nuestro equipo de trabajo y entonces identificar dónde como líderes podemos ayudar. Y finalmente, repitiendo la palabra líderes, desarrollar líderes y no autoridades. Ahora, las siguientes láminas muestra una matriz, ¿no? Los que me conocen ya saben que me gusta poner tablas y relacionar conceptos, en donde vamos a relacionar conceptos de necesidades contra capacidades e ir platicando lo que buscamos y generar preguntas clave para que tú, si eres responsable de un equipo de trabajo o de una organización, veas si te has generado esa pregunta o se la has hecho a alguien de tu equipo de trabajo y si tienes de alguna manera modo de responderla de una manera eh, adecuada. Vamos a comenzar con las necesidades actuales dentro de lo que nosotros hemos visto a partir de las demandas de servicio de enero. La primera, empezando de izquierda a derecha, identificar y evaluar riesgos de salud. Primero tenemos que saber cómo está nuestra organización, ¿no? Sabemos que hay muchísimas evaluaciones, hay algunas que indican cuál es el ambiente general, qué es lo que piensan acerca de la compañía. En fin, no creo que haya una evaluación que nos diga todo lo que necesitamos, ¿no? Algunas vienen en paquete, ¿no? Que dependiendo del resultado te van a dar un premio, una certificación. Muy bien si eso te interesa, pero creo que lo más interesante es realmente tener datos, ¿no? Acerca de cómo está nuestra organización en relación a su bienestar, su salud y su productividad, ¿no? Y de acuerdo a estos niveles podemos ahorita identificar otras cosas. Entonces, esta es la primera parte. Obviamente, con base en esos resultados, datos e información, vamos entonces a empezar a pensar a cómo generar, ayudar, fortalecer, cambiar, impactar los estilos de vida de nuestros equipos de trabajo. Y esos estilos de vida se van a ir, digamos, diferenciando en varios grupos. Aquí tenemos dos, creo que son los más comunes. La parte mental, gestionar niveles de estrés, ansiedad, depresión y burnout, creo que es lo más importante. Y me faltó uno que ahorita estoy recordando que recientemente vi una evaluación que lo hace muy bien, cómo identificar tendencias eh, de suicidio. Creo que el Consejo tuvo una sesión muy interesante alrededor del suicidio.
hace como un mes, búsquenla y pongan atención a lo que dice esa conferencia, puesto que esto crece y obviamente es de suma importancia para todos. Y luego viene la parte de resultados de la parte física, salud física, generar niveles de obesidad, digo, perdón, gestionar niveles de obesidad, hipertensión y diabetes, que tiene que ver también algo con estilos de vida y hábitos. Luego viene una necesidad sumamente importante que se hizo real a partir de la NOM 035. Ya existía una serie de regulaciones, legislación, normas que muchas compañías tenían que atender, pero creo que esa de alguna manera pone en alto la necesidad de observar la salud y bienestar de nuestros empleados y empleadas para entonces relacionarla con la productividad, ¿no? Que esa es la necesidad que está hasta la derecha, iba a decir la última, y no creo que sea la última, creo que es la primera, fortalecer la productividad de nuestros equipos de trabajo. Ahora, eh, no todas las organizaciones satisfacen estas necesidades, no todas las organizaciones tienen estas necesidades, a lo mejor tienen algunas de más, otras de menos. Lo importante es que identifiques cuáles son esas necesidades y que con base en esta otra columna que vamos a hablar, las capacidades, identifiques y empieces a preguntarte cómo hacerlo, ¿no? Y qué es lo que quieres lograr. Muy bien. Ahora, puse del lado izquierdo las capacidades. Repito, estas no son todas las capacidades que hemos visto en las organizaciones. Creemos que son las más importantes para de alguna manera hacer frente a estas necesidades. La primera es obtención de datos de la organización, ¿no? ¿Cómo obtienes datos? Puede ser, tengo un consultor que genera evaluaciones, ¿no? Y las desplegamos a través de correos o envío preguntas a través de WhatsApp o tengo una herramienta donde subo mis cuestionarios y evaluaciones y ahí la gente contesta. Algunas son anónimas, otras no. Tengo datos sociodemográficos de mis equipos de trabajo para tener unos resultados más ricos. En fin, aquí hay muchísimo de evaluar acerca de qué capacidades tienes y qué hay en el mercado para entonces generar esa información que tú necesitas para tomar decisiones. Segunda capacidad, identificar diagnósticos de riesgo, ¿no? Una cosa es obtención de los datos, ¿no? Que pueden ser con aspectos que no tienen que ver con riesgos de salud, pero en este caso sí, ¿no? Nos interesa saber con base en esos datos que estamos generando, que estamos obteniendo, identificar los diagnósticos de diferentes riesgos, ¿no? De salud, de bienestar, operativos, financieros, a nivel individual, grupal, organizacional. Después, valorarlos, ¿no? Esto es muy, muy importante y lo vamos a ver, creo, en la parte 2. Si yo como organización tengo una evaluación y tengo resultados, muy bien, puedo identificar con base en mi experiencia y conocimiento o contrato un consultor quien me va a decir cuidado con esto y aquello. Pero es muy importante, creo, hacer comparaciones. Como saben, la mayoría de las evaluaciones tienen una metodología que valida los resultados. Esto quiere decir que la evaluación ya fue probada con un grupo de personas de diferentes características sociodemográficas y que independientemente quizás de la edad, o el tipo de trabajo, salarios, ingresos, casados, no casados, hijos, etcétera, em, la respuesta es más o menos consistente, ¿no? Quienes ven la parte estadística de eso recordarán que hay un factor R cuadrada que indica que la correlación de datos en diferentes, en este caso, datos sociodemográficos, tiene una correlación arriba del 0.6. En fin, casi la mayoría, ¿no? De evaluaciones pues validadas que están en el mercado tienen este tipo de validación. Ahora, ese grupo de personas con las cuales se han validado esas evaluaciones, ¿no? No son exactamente el mismo tipo de las personas que están trabajando en tu equipo de trabajo, en tu organización. Hay evaluaciones que a mí se me hacen muy, muy interesantes, donde de manera anónima, obviamente, hacen una recolección de estos datos y la dividen
de acuerdo a varios factores que nos interesa. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una compañía manufacturera y tengo resultados, pues me gustaría compararme con otra compañía que hace cosas similares, ¿no? Puesto que puedo compararme con, digamos, la parte genérica de la población y salgo bien, pero quizás si me comparo con otra fábrica, por ejemplo, que hacen cosas similares, puede ser que no salga tan bien. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué hacen ellos que no estamos haciendo nosotros? O me puedo comparar, digamos, en mi región, ¿no? Si yo salgo bien en mi estado, ¿cómo, digo, de materia general, cómo me comparo con el promedio en mi estado o en promedio de las compañías que hacen cosas similares o de organizaciones de tamaños similares en mi estado, en mi región, o en mi país, o en el continente? Y creo que esas son preguntas sumamente importantes, puesto que siempre, me imagino, todos buscamos la mejora. Y sería interesante decir, ¿por qué aquella organización no tiene resultados mejores que las mías, a pesar que los míos pueden ser buenos? Ok, esa es la parte de valorar riesgos de salud. Luego viene la parte de un entendimiento, ¿no? Y comunicación de los resultados. Una vez que ya sé dónde estoy, ¿cómo los voy a entender y cómo los voy a comunicar? Puesto que toda la compañía de alguna manera está consciente de que han hecho una evaluación, obviamente esperan un resultado y esperan cuál es el plan de acción, ¿no? Despliegue de información y contenidos, ¿no? ¿Cómo se hace? Hay compañías que simplemente confían en el correo, ahora ya están utilizando WhatsApp o simplemente mensajes de texto, pero hay empleados y empleadas que por el tipo de trabajo a lo mejor no tienen una computadora y es muy difícil confiar en que tengan su celular prendido o que funcione, ¿no? ¿Cómo lo podemos desplegar contenidos y qué contenidos deben ser genéricos, qué contenidos deben ser personalizados? Luego viene la personalización de servicios que atañen sobre todo las necesidades de gestionar niveles de salud mental y niveles de salud física y finalmente gestionar y o mejorar la productividad organizacional que viene al final. Ok, aquí lo que hicimos fue poner unos detalles, pero lo que nos va a servir es para generar preguntas, que creo que es lo más importante. Cada organización es diferente y debe de generar algunas preguntas y obviamente a sus respuestas que sean coherentes y que les sirvan para mejorar, ¿no? Ay, perdón. Entonces, en la obtención de datos organizacional, usualmente buscamos primero datos físicos de la salud física, medidas, la parte biométrica. Luego hay muchas evaluaciones que nos pueden dar bastantes datos, información acerca de cuáles son los comportamientos o estilos de vida y también preguntar al individuo, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Hay evaluaciones que nos dicen mucho más? Claro que sí, ¿no? Pero va a depender de lo que se quiere lograr. Las evaluaciones que te hablan acerca de el ambiente laboral, cómo se llevan, si hay confianza entre los mandos medios o en los mandos superiores, son de gran ayuda, ¿no? Habría que ponerlos ahí si son para ti importantes. En la parte de identificación de riesgos, pusimos aquí dos, cuáles son los riesgos del trabajo en sí, quizá operativos, y cuáles son los riesgos causados por su comportamiento o estilo de vida. Hay otros riesgos, definitivamente, tendríamos que ponerlos ahí, repito, si son de tu interés. Valorar riesgos de salud, ¿no? Hay que entonces empezar a evaluar cuáles son los riesgos de la salud física, de la salud mental, emocional, de la parte financiera, y hay muchísimos otros, y podemos partir estos riesgos de varias maneras, pero lo importante es identificar los más importantes de acuerdo a la naturaleza de tu organización o de tu negocio. Entendimiento y comunicación de resultados. Esta empezamos a ver dentro de la necesidad de generar estilos de vida saludable o hábitos, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes y contenidos que vamos a compartir? ¿Cómo deben de estar determinados, configurados? ¿Qué colores? Si son totalmente institucionales o a lo mejor tienen una identidad diferente debido a una campaña trimestral, semestral o del año. Todo eso tiene muchísima importancia, puesto que envía un mensaje de importancia, o sea, que los jefes, los líderes están
pensando en lo que sus equipos de trabajo y organización necesitan. Y luego viene la parte de despliegue y seguimiento. Repito, conozco muchas organizaciones que confían en sus email interno. Desgraciadamente, ese email interno, como sabemos, no tiene mucha inteligencia. Se envían los mensajes, no sabemos ni quién lo leyó, y si lo leyeron, no sabemos ni cuándo lo leyó. Algunas personas ponen unas ligas, pero no hay seguimiento de la parte de TI, ¿no? El TI, el área de TI, pues tiene otras necesidades y obligaciones, responsabilidades, que estar dando seguimiento a una campaña de email, ¿no? Hay muchas herramientas en el mercado donde los proveedores, consultores como nosotros podemos utilizar para dar seguimiento a todo esto. Um, Luego viene, perdón, aquí está. El despliegue de información y contenidos, esto pues atañe y cubre desde generar estilos de vida, esa necesidad, hasta fortalecer la productividad, por eso se repite. Y aquí tenemos tres puntos muy importantes, que es parte de los servicios que nosotros en Maxioma hacemos. Campañas de temas, ¿no? ¿Cuáles son los temas que hay que generar conciencia? Obviamente esto es con base a los resultados que hemos obtenido antes en la primera parte. La medición de efectividad de esas campañas es lo que venía diciendo antes, y los cambios de mejora, ¿no? Una pregunta que yo me haría aquí o le haría a mis clientes y les hago a mis clientes es si tienen la capacidad no solamente de gestionar las campañas de comunicación, saber qué tan eficientes y efectivas son, sino qué tan rápido pueden generar cambios, ya sea de mensajes que no han sido bien escuchados o que no son eficientes, cambiar ese mensaje para generar conciencia y que los empleados o toda la organización, no sé, atienda a una conferencia o atienda a una aplicación o atienda a un reto de mejora de salud mental, por ejemplo. Esto cubre todo esto, puesto que implica o es una herramienta que nos ayuda, por ejemplo, a influir en los hábitos de vida, en la salud mental, en la salud física, en la parte de normativa, cumplir con la normatividad y obviamente en la parte de productividad. Luego viene algo muy importante que son los servicios personalizados. Una vez que tenemos esto, en todas las organizaciones, o por lo menos eso ha sido mi responsabilidad, siempre hay grupos no muy grandes, pero que tienen altos riesgos, ¿no? Entonces, ahí obviamente el servicio que se ofrece pues va a ser un servicio correctivo, pero esa parte del servicio correctivo no va para todos. O podemos tener grupos donde de, dentro de, perdón, dentro de los diferentes riesgos, ¿no? No están, digamos, como mayores riesgos, sino que hay una tendencia que van hacia allá, ¿no? Repito, estas campañas, servicios no deben de ir para todos, sino solamente a esos grupos. Y la pregunta que yo haría y hago a mis clientes es, ¿cómo, qué capacidades tienes, ¿no? O si tienes la capacidad de generar servicios y campañas de comunicación totalmente personalizados a los grupos de riesgo que acabas de identificar. Y entonces aquí tenemos servicios preventivos, servicios correctivos y los niveles de personalización. Claro, todo esto genera un costo, ¿no? Entre más servicios y campañas personalizadas hay, ¿no? Entre más grupos de riesgo que queremos atender de manera separada, pues el costo de generar esa campaña puede ser que suba. Pero esto va a depender de cuál es tu periodo de operación, ¿no? Si un cliente dice, yo quiero un servicio personalizado en el primer trimestre de este año y parece que no va a ser utilizado, yo usualmente garantizo que va a volver a ser utilizado, puesto que los hábitos de vida son muy similares, ¿no? De acuerdo a la cultura en nuestro país. Y puede ser que ese servicio, ¿no? Ya no se cobra al año siguiente o al trimestre siguiente. Entonces hay que ver, obviamente, esto de una forma holística, ¿no? No solamente en algo muy particular. Y cuando digo algo muy particular, menciono la parte de cumplirlo con la legislación y normatividad, la NOM 035, 036 o muchas otras, donde algunas organizaciones desgraciadamente lo ven como algo muy particular, ¿no?
la vida que tiene esa norma, la NOM 035, por ejemplo, pues debe durar por lo menos 2 años para volver a empezar. Entonces, pues es algo permanente, ¿no? Si alguien genera, y como ustedes saben, hay muchos servicios allá afuera en el mercado de cómo atender esa necesidad, yo me pregunto, ¿qué tan importante para ti es atender esa normativa, más allá de cumplir con el gobierno, sino de identificar esos riesgos que tienen relación con la naturaleza del trabajo, de tu equipo de trabajo, de tu organización, para realmente asegurar que esos riesgos bajen y entonces darles lo que necesitan para satisfacer la siguiente necesidad, que es fortalecer su productividad? Bueno, hemos visto una, dos, tres, cuatro, cinco, seis capacidades y la última es gestionar y o mejorar productividad organizacional. Este es un campo sumamente amplio. Aquí lo voy a, pues, disminuir a hacerte pensar acerca de cuáles son los índices que estás buscando o dar seguimiento. Por ejemplo, lo más típico es horas de trabajo, horas trabajadas reales contra costo total de tu equipo de trabajo o horas trabajadas reales contra unidades de producto o resultados. En fin, eh, los KPIs que cada organización tiene, pues pueden variar, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de su trabajo. Lo importante es que independientemente de esos KPIs, em, el, el filtro de requerimientos que se deben de identificar para saber que si el equipo de trabajo tiene todo lo que necesita, debe estar ahí antes de empezar a evaluar. Y estas son unas de las necesidades que seguramente ellos tienen, ¿no? Mejorar o fortalecer su salud mental, su salud física, su relación con el trabajo, su comunicación, ¿no? Y todo eso nos ayuda a identificar factores que pueden o no ayudar para que todos realicemos bien nuestro trabajo. ¿Ok? Esa es la matriz de la parte uno, necesidades contra capacidades. Muchas de las preguntas aquí deben de ir en torno a lo que ponemos allá arriba, desarrollar contra contratar. Hay organizaciones que deciden desarrollar estas capacidades internas muy bien. Algunas otras, dependiendo pues sus presupuestos, puede ser más lógico subcontratar, ¿no? Y al subcontratar, pues tener muy claro cuáles son los objetivos para que compañías como Maxioma y muchas otras que hay aquí en el mercado puedan ofrecer el servicio que realmente necesitan. Ahí es este QR. Vamos a tener una parte 2, pero si quieres información más detallada acerca de esa matriz que nosotros utilizamos en nuestros servicios, con gusto te la puedo enviar. ¿Ok? Muy bien, voy a regresar aquí a la pantalla. Y esta es la parte uno. Hay muchas preguntas. Vamos a ver la parte del ciclo de implementar, aprender, cambiar y repetir, ¿no? Esto viene de el mundo del desarrollo de software que se puede aplicar e implementar de manera muy similar en la gestión de programas de salud, de bienestar y de productividad. Me llamo Ramiro Sánchez, este es el show de Maxioma y nos vemos a la siguiente. Hasta luego.